Hoy en la 92 retrocedemos 21 años. De una vez les pido que no lloren, aquí va a haber lágrimas. Pa, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien. Gran tema hoy. Sí. Gran tema. ¿Le Vamos gusta? a tocar fibras. ¿Será? Yo ya estoy absolutamente erizado ¿Será? con el tema. Está bien. Hey, estamos estrenando sofá. Aquí somos millonarios, Sí, weón, sí. absolutamente ricos. Ya empezando y ya nos da para Sí, cambiar. sí. La próxima vez en el suelo, porque todo esto es alquilado. Sí. Entonces, no nos va a dar para mucho Ay, más. Nos Dios. da para 2 capítulos. Que nos vean, ¿qué? 30 personas la próxima. 30. La vez pasada fueron 6. 6. Una cosa así. 2 primas mías, mi papá. Mi esposa. ¿Su papá lo vio o su papá no lo vio? No, no creo. No lo vio. No creo. Listo, no. Vamos por 30. Creo que tiramos la vara alta. Alta. Pero bueno, empecemos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué trata el capítulo de hoy? Ya saben que reaccionamos y hablamos de fútbol. ¿Hoy qué? Hoy vamos con recuerdos. Sí. Con gratos recuerdos para los hinchas del 11. Diría que gran parte de Colombia. Sí. seguro. Vamos a hablar del campeonato de la Copa Libertadores del 2004, donde el Once Caldas fue campeón. Es un tema hermosísimo. Hay pañuelos, por favor. Hay pañuelos. Bastantes, sí. Si no, hay papel higiénico Listo. también. Empecemos. Dani, no llore, huevón. Tranquilo. Ey, Dani está Tranquilo. llorando. No, está aquí a moco tendido. Creo que va a salir mal el video porque no va a poder grabar bien. Oiga, el 11. Para aclarar, somos de Manizales, ¿no? Sí. Yo no soy hincha del 11. Claramente lo sigo, es el equipo de mi ciudad. No puedo declararme hincha. Obviamente disfruté como cualquier niño de nuestra edad que el Once Caldas fuera campeón. Pero ese tema del sentimiento les corresponde a ustedes, los hinchas, Dani, usted, mi primo Dani, que está en España. Sí, la verdad es que somos afortunados. Realmente los que somos seguidores a los que nos gusta el fútbol y además somos hinchas del 11, nos tocó una época, Dorada. no, impresionante, dorada y claramente fueron varios títulos, fueron varios torneos muy buenos del Once Caldas, pero es que coronarlo con la Copa Libertadores, eso ni siquiera yo creo que aún no le damos el valor que tiene. Sí, estaba pensando justo eso, que cuando el 11 la gana nosotros teníamos 11, 12 años. 11, 12 años. Y sí, el Once Caldas campeón de Libertadores, habíamos visto a Boca ser campeón de Libertadores y lo veíamos como algo muy grande, pero la real dimensión para los de nuestra generación de la 92 Sí. y por esas épocas es cuando nos hicimos mayores y entendimos la magnitud de lo que hizo el Once Caldas. Ahora es que se nota. Se nota y Ahora es que ganar se una nota. Copa Libertadores es una cosa jodida. Realmente, ahorita uno ve equipos que... Porque yo he sido un convencido de que el Once Caldas no se preparó para ganar la Copa Libertadores. Y ahorita hay Seguro. equipos que se preparan, invierten millonadas, argentinos, brasileños, no sé, a veces algún colombiano que invierte como para ir a pelear, Atlético Nacional. un por par de decir veces. algo, exacto. Ujú. Y qué lejos quedan. O sea, es que ni preparándose ni teniendo millones, tienen que pasar una cantidad de cosas para uno quedar campeón de la Copa Libertadores. Sí, claro, no, seguro. Pasan muchas cosas y sobre todo en el fútbol actual que la diferencia, la brecha de salarios y de dinero se nota mucho más. En esa época había equipos ricos y había equipos pobres. Yo no sé en qué lugar estaba el 11, pero definitivamente no era un equipo rico. Lejos de... Pero la brecha, digamos que podían pasar sorpresas, pienso yo, que Sí. en esta época yo no veo un Once Caldas o un Platense que acaba de ganar en Argentina decir me voy a meter en la final de la No, Libertadores. Eso déjenselo a los que tienen nóminas de 300 millones de euros, que son los de Brasil y River. Ahora, lo extraño es que las nóminas, y hablando del Once Caldas, las nóminas que derrotó en cuartos, en semis y en finales, son nóminas que hoy en día uno diría, son candidatas a pelear la Copa Libertadores. O sea, si bien en esa época estábamos más dados a las sorpresas, nunca se nos pasó por la mente esas sorpresas. Fueron 3 nóminas impresionantes. Y esas 3 nóminas que venció el Once Caldas eran nóminas que estaban en el lugar que debían estar. O sea, tenían que estar jugando finales. El Once Caldas apareció. Los bajó a todos. Y los cascó a todos. Los bajó a todos. ¿Por dónde empezamos? Es que el tema es
Hay mucho. Me emociono yo que yo estoy lleno de recuerdos. El tema, yo tengo muchas cosas claras de esa Copa Libertadores. Muchas cosas claras. ¿Por dónde empezamos? Nos vamos con los partidos de una vez. Los partidos. Sí. Los partidos. La primera ronda del 11. Yo recuerdo mucho que el Once Caldas, en ediciones anteriores de la Libertadores, que participó en 2 o 3 antes de la del 2004, era un equipo que en Manizales se hacía muy fuerte. Y ganaba todo. A todos. Y a todos. A todos. Vino Flamengo y lo cascó. Sí. Vino River y lo cascó. Así es. Pero salía y siempre perdía. Siempre o sea, perdía. con 9 puntos nunca logró entrar a octavos. Así es. Hasta esta copa. Hasta esta. Que fue distinta. El grupo era asequible. Era bastante pasable. Sí, sí. De hecho, o sea, eran 2 equipos que había que ganarles aquí y arañar los puntos por fuera. Sí. Y con Vélez era, digamos que era el llamado a ser el líder. Pero Sí. del grupo. Sí, porque claramente. Tenía figuras, no recuerdo que era un gran Vélez, pero tenía a Chilaver, tenía a Zárate arriba. Zárate, sí. No, tenía a Castromán. Sí, sí. No, tenía un buen equipo. Y sostengo, es que... Cubero es que jugaba, ni me siquiera- acuerdo. Yo creo que ni siquiera el 11 era el rival de Vélez. No, Vélez era para hacer 18 puntos. desde la Exacto. uno. Y los otros al ganarse y eliminarse porque eran... Que eran, 3 me parece equipos que eran muy chicos. parejos con el Once Sí, Caldas. total. El 11 empezó aquí, le pasó por encima a Fénix con 2 3-0. penaltis. Sí, 2 penaltis de Valentierra y un golazo del Cincuello Jeffrey Díaz. Qué jugador impresionante. Cincuello que Jeffrey Díaz. no terminó de formarse. Pero Jeffrey... Que la metió en el ángulo. Sí, Le golazo. picó, le pegó con la espinilla y la metió en el ángulo. Eso eran los goles de Jeffrey. Era un jugador así. Jeffrey era un Qué jugador útil así. fue en la Copa. Qué útil. Lo recuerdo mucho en el Morumbí. En el Morumbí. Pero Hizo una jugada. impresionante. Ah. Pasó al lado del palo. Eso, pero eso, ya eso. vamos allá. Terminando. 3-0 a Fénix. Luego va a Venezuela. Maracaibo. Ganó al último. Terminando, gol de Galván. Un sombrero Un sombrero, mexicano, pero a pero las una cosa nubes. altísima. Sí, sí, sí. Que no bajaba nunca. Y No. todos bajando ese balón Sí, para que sí, cabeceara. Fue terminando el partido, Fue ¿no? terminando, sí. Fue finalizando. Sí, no recuerdo mucho el partido, pero más o menos fue un partido trabado. Fue un partido que el Once Sí, Caldas sí, no, sí, no sí. lo encontró. De hecho, el 11 hace el Fabro hace el primer gol. Fabro hace el primer gol. Sí. Un golazo. Después empata Maracaibo y se vuelve un partido aburrido. Sí. Hace no mucho tiempo lo volví a ver. Y al final Galván salvó la papeleta. El empate ya era buenísimo para el Once Caldas. Que no pasaba. Que nunca pasaba. Exacto. Exactamente. Pero lo gana y ahí yo creo que la hinchada del Once dijo, podemos clasificar. Sí, 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 Nosotros sí, estamos acostumbrados a ganar todo Sí, acá. total. Con 12 puntos estamos adentro. Así es. Luego Fue Argentina. va al Once Argentina y pierde. Con un partido, un voleo de zapato. Pero con los guerreros, como decíamos en con los nuestra guerreros, época, con los guerreros de Argentina. empezando por Chilaver y Cubero. No, es que sí. Es Y que tenían unas mulas. expulsaron a quién fue, expulsaron a uno también muy conocido con una... Primero expulsaron a Erly Alcázar Ah, a sí, los 15 señor. minutos, o sea, Esa no rápido. la recordaba, sí. Y al momentico expulsaron a uno de Vélez. Se mataron a patadas. 2-0 ganaron. El 11 no jugó bien ese día, creo que se lo comió el escenario, bueno, Seguramente. apenas estaba, digamos que... Y el 11, Empezando. el profe Montoya estaba empezando a encontrar la nómina. Sí, Me sí, dio sí, por sí, repasar como todas las nóminas titulares con las que salió el Once Caldas en esa copa. Y claramente, y lo que todo el mundo se acuerda del Once Caldas era que era un equipo muy sólido atrás. Sí. Y el Once Caldas no jugó sólido atrás todo el tiempo. No, para Siempre el lateral derecho cambiado. De hecho, una vez jugó Enríquez, Ortegón entró varias veces, hasta que se consolidaron Cataño y nada. A la Vanegas. izquierda a veces jugaba Casierra y a veces Edwin García. Edwin García, Rojas El alternaba. el indio, con el indio. Sí, exacto. Entonces, en ese momento el Once Caldas estaba ya como encontrando Sí. el equipo, encontrando De el hecho, de volante a funcionamiento. veces jugaba Germán Casas. Casas, Un jugador que sí. llegó para esa temporada. Sí. Que la verdad Empezó jugando. Sí, pero- jugó los primeros partidos. pero después no pasó perdió el mucho puesto. con él. Después vino Vélez. La despedida de La Galván. despedida ese de fui. Galván. Me acuerdo mucho que ese partido fui. Sí. 2 goles de Galván. 2 goles de Galván, un golazo, el primero la cogió de volea al ángulo y el segundo un pase de Valentierra, si no estoy mal, por la mitad y fue y le definió a A Chilaver. Chilaver cómo se va a ir Galván. Merecía ganarse esa Copa Libertadores Galván. Hasta ese momento Sergio Galván era el máximo ídolo del Once Sí, Caldas. sin duda. Después Sin lo duda. odiaron mucho acá, todavía no entiendo por qué. Muchos lo odiaron que porque volvió a Atlético Nacional Sí. y perdió mucho Cariño. cariño, Sí, exacto, mucho mucho cariño. cariño de la hinchada. Pero Galván hasta ese día
Era el máximo ídolo del máximo 11 ídolo. y no era titular. En esa Copa Libertadores no era titular. Fue apenas con Vélez el día de su retiro que fue Exactamente. titular. En los 3 partidos anteriores. Habrá sido titular por eso, por la despedida. Porque no era. Porque no era titular. De hecho, el único hizo 3 goles, el de Maracaibo y esos Exacto. 2, ya, y se fue. Luego vino Al Maracaibo, gran equipo, espere, el se fue Metrostar. al gran equipo MetroStar, Metrostar, que no existe. que no le fue bien. Creo que no le fue bien tampoco a Galván. No, volvió al poco tiempo. Sí, sí, sí. Después vino Maracaibo, de Dudamel, Sí. era el arquero. Sí, sí, sí. Ganamos 2-1. 2-1. 2-1, 3. 2 o 3-1. Ya saben que los datos aquí son... Y yo soy hincha del 11. 2-1. Ganó. Me acuerdo un gol de Soto y otro de Valentierra. Ganó, Creo ganó, que fue, sí. que es lo importante. Ganó. Y luego a Fénix, que jugó Fabro. Luego Fénix que puso toda la banca. Sí. Me acuerdo que el 11 jugó. Fabro jugó muy bien ese Sí, día. hizo 2 golazos. Sí. 2 golazos. Y acabó la fase con 13 puntos. Y yo creo que todos decíamos... Fue primero, el Once cumplió. Caldas fue primero. Cumplió. Sí. Y se viene lo que nadie espera. Se viene Barcelona, que aquí pasan cosas curiosas que después de Barcelona empieza la épica. Pero con Barcelona el Once Caldas es primero del grupo. Perdón. Lo de Barcelona ya fue épico. Porque estaba perdido ese No, partido. No había por el dónde. partido de Agudelo fue el gol de Agudelo fue al 87, Sí, sí, sí. 88. No, y no habíamos llegado. Sí, No habíamos llegado. Fue allá un 0-0. malo, Pésimo. partido feo. Con unas salvadas de Henao que se empezaba El a ángel. convertir en una figura impresionante. Unas corridas de Biafara por la derecha que no se me olvidan. Pero Alonso ahí empezó a mostrar lo que iba a hacer de visitante. Sí, Empezó a hacerse fuerte en defensa, a aguantar los partidos, a tener 1 o 2 opciones por partido, no mucho más. No le interesaba porque realmente no le interesaba, no dejaba gente a la contra. Montoya decía, espero. de saco el cero. visitante, ahí empezó a entrar mucho Arango, Claro. que lo ponía jugaba- mucho. Y Biafara ya no jugaba de doble volante central con Velázquez, sino que era un volante por derecha Más y y mixto. Soto por izquierda. Ajá. Valentierra y Hernán Yerli. Alcázar. Sí. Así Hacía jugaba. 4-4 Así empezó a jugar el Once de Caldas. visitante. Y en octavos fue que empezó a encontrar la línea de 4 de atrás, que fue Inamovible. un muro. Sí, fue un muro. Porque Rojas, Cataño, Vanegas, Cataño y García. Exactamente. Porque de local lo que hacía era sacar a Arango y poner a Dairo y creo que en alguno puso a Jeffrey, si no estoy mal. No recuerdo bien, pero sí. Yo sé que la final Salía, contra salía. Sao Paulo fue Dairo. Y Arango jugó en Argentina. Claro, Sí. no, es que de visitante Siempre no iba, desbarataba siempre eso. iba, Sí. Bueno, y viene acá Barcelona, Agudelo, que más adelante iba a ser una Agudelo. cosa hermosa. Sí. Agudelo. Agudelo era buen jugador. Era un goleador. Agudelo un era goleador buen bravo, jugador, un era goleador bravo. Era un goleador bravo. Lo empata y en penales empieza el show. Empezó a... La araña y nada, como le decía. La araña, como La le araña. decía Don Me Miembro. acuerdo que Barcelona, los penales, pateó, pues que me acuerdo de Chatruc, Chato. el Pepe Chatruc y a Jovi, el Ajá, zurdo, Sí. que se lo comieron los dos. Los dos. En el 11 De pateó. hecho, la tanda de penales de Barcelona fue muy parecida a la tanda de penales sí, de Boca. sí. En el 11 pateó Soto, pateó Valentierra. Agudelo. No, Valentierra ya había salido. creo que ya había salido. Pateó Dairo. Ahí me falla la memoria. Pero sé que esos 3, Soto, Y en el mismo Agudelo, orden, Agudelo él hizo el gol de la Dairo, clasificación. sí. Seguramente me estoy olvidando de alguno. Pero eso fue y pasó. Y ya era una cosa enorme. Lo del Ya Once Caldas ya era... es que meterse en octavos, Es un equipo que nunca lo había hecho. no, y realmente la nómina ahorita es muy grande y hay varios que se pueden considerar ídolos del Once Caldas, pero es que en ese momento eran Estaban en jugadores proceso de y- consolidarse. y otros que ya estaban hasta viejos. Sí. Que nunca había pasado, que llevaban muchos años en el Once Caldas y no había pasado nada. El mismo Henao, el Chusco Velázquez, Biafara ya había pasado por varios sí, equipos. Samuel Vanegas. Sí, Nacional. No. Jorge Agüelo salió de Nacional. Nacional también. Jeffrey llegó de Santa Fe y jugadores Sí. que no normales. Sí, era una nómina Sí, normal, exacto. era una No, por nómina eso yo modesta, siempre he de dicho, hecho. el equipo no se armó para quedar campeón de la Copa Libertadores. Claro, pero Partido. llega el partido con Barcelona, el Once Caldas clasifica sufriendo, dejando la piel en el alambrado. Y llega Santos. Santos de Robinho y Diego. ¿Usted recuerda qué pensó cuando... el partido es con Santos? Yo lo único que recuerdo es que iba a enfrentar a Robinho. Y Robinho en esa época era el Neymar de unos Sí, años total. después. Yo dije, va contra Robinho.
con los años me di cuenta la tromba de equipo que tenía el No, Santos. no, es impresionante. Era un equipo, el mediocampo era bestial. Lo que pasa es que, digamos que yo, o con los años me he vuelto muy objetivo, no había cómo ganarles. O sea, a priori, no había No, cómo no. ganarles. Nosotros no teníamos ni equipo, ni experiencia, ni jerarquía. Ellos eran una tromba impresionante. Y era esperar a que nos eliminaran aquí, pues Pero que nos ahí- ganaran allá y que aquí vinieran a Hacer algo. hacer trámite. Ujú. Fue así. Pero ahí el profe sacó las garras. Armó un equipo impresionante, una verdadera Impasable. familia. Y eran Yo no sé, impasables. para salirme un poquito del tema, hace poquito veía un documental donde hablaban los jugadores de ese equipo, ahora pues digamos que hace 1 o 2 años, Ujú. y se referían a ellos como nuestros amigos, como los mejores amigos que tuve en el fútbol. O sea, realmente ese equipo era una verdadera familia. Sí, Es total. corrían por los otros. de Sí, una sí, sí, era manera. impresionante cómo se entregaban. Y el Once Caldas, ahí pasaron varias cosas. Yo siento que pasaron varias cosas en esa serie de cuartos de final con Santos y se enfrentaron a un gran equipo. Por primera vez en esa Libertadores se enfrentaron a un equipo candidatazo. Fueron a jugar un partido inteligente a Brasil, porque el partido del Once fue inteligente allá. Pero ya Henao estaba mostrando cosas de ser la figura De del ese- torneo. De ese partido, terminé. Sí, pero apareció el jugador distinto del Once Caldas, que era Arnulfo. Justo en ese partido, cuando los colombianos hemos tenido a lo largo de la historia un problema de que siempre nos falta esto. Sí, Y en ese partido iba a pasar. iba a pasar. Sí. Terminando muy poquito, Basilio, el 7 del Santos, que entraba de suplente, pues entraba, no sé si era el 7, el 20. El 7 Creo era que Robinho. Sí. Y vaya ese gol. Celebra rabiar contra la Claro, malla. Lo terminando. recuerdo. Y yo dije, 84 minutos. yo dije, iban. otra vez, Sí. otra vez. Y cuando saca el 11, creo que pasaron 2 jugadas, ellos jugaron hacia atrás, bueno, y empataban en tierra. Lo empata a los 2 minutos más o menos. Yo dije, "Cha", Aquí ahí, fue. ahí ¿Usted empecé a lo creer, sintió? ahí empecé a Sí, creer. Ahí sintió usted Sí, porque es que lo más, ¿qué ha pasado siempre? Se cae un equipo colombiano y se cae ya. Sí, no, no Les hay hace nada un que gol hacer. ya. No, no hay nada que Es hacer. más, Sí, muchos sí. van y se cuidan. Yo no sé si el 11 O salió a sea- buscarlo. Yo no sé, pero se lo encontró. Sí, sí. Y la verdad yo dije, pucha, ¿será que? Pero es verdad, aún el 1-0 quizás era un buen resultado Sí, para el Once sin Caldas. duda. Y hay otra cosa, ese partido no se sufrió tanto como se pudo haber sufrido los demás adelante. Claro, porque yo siento que el Once hizo un partido inteligente. Sí. O sea, Santos no lo pasó por arriba en ningún para nada, momento. para nada. Y saca el empate con ese gol en borde Sí. del área. Valentierra le pegó como Puntazo, así. 3 dedos. Puntazo, Es una cosa gol rara. hermoso. ¡Qué goleador! Y se va el Once Caldas, saca un Espérate que empate. me emociono. No, Espérate que me voy es que- emocionando. Espérate que me voy emocionando. Dani, si ven la cámara distorsionada es porque Dani está temblando haciendo así. No ha podido el hombre. Saca el empate el 11 y viene la vuelta a Manizales. Yo creo que la gente, es que yo estaba muy niño y como que no podía dimensionar lo que pudiera estar pasando en la ciudad. Pero el ambiente No. era impresionante. Ahora yo le digo una cosa. Ese partido, ese que siguió acá, creo que fue el que más sufrimos. Ahí Yo la me pasó acuerdo, mal. Diego hizo lo que se le dio la gana. Diego jugó con como todos. Diego después. Con todos. Nos llegaba por un lado, nos llegaba por el otro lado. Sí. Era esperar a que hicieran el gol. Era esperar a que hicieran el gol. Ahí lo superaron. Sí, Los de no, Caldas fue pero superado. totalmente. Sí. Hasta que vuelve otra vez este enfermo y hace una cosa de estas. Yo El gol que hace es antológico, No, yo hermano. no sé. Uy, no, es es una parecido al de locura. Declan Rice hace poquito en la No Champions. puede ser mejor el de Uy. Valentierra. No, es un gol. Yo no Además, puedo creerlo. de tan lejos de donde le pega, Tan donde lejos, la pone. tan lejos. No. Como El mo- celebra. el momento. Todo fue increíble. Fue al minuto 70 y bola, más o Sí. menos. Tengo el, Es rela- un gol tengo el impresionante. relato de Klos. Sí, claro. Grabado. Esa dupla la Claudio empezaron a querer mucho acá Miembro. en Manizales. Sí, claro. Porque le narraban como con mucha Porque pasión al Once. inclusive cuando le ganaron la final a Boca, reconocieron pues, lo que había hecho el Once Caldas. Sí, claro. Pero el gol de Valentierra es otra cosa. Un golazo. Un Y golazo. se mete el Once Caldas a semifinales Semifinales. de Copa Libertadores. Y los otros 3 semifinalistas de la Copa Libertadores de ese año Tampoco había nada. eran los equipos que tenían que estar. O sea, Boca Juniors, que era el mejor equipo del mundo, Del mundo. que venía a ganar 3 Copas Libertadores en los últimos 4 años,
Le ganó al Real Madrid una Copa Intercontinental. Al Milan. Hacía lo que le daba la gana en Ajá, Argentina. sí. Estaba River, que River sí estaba un paso más atrás que Boca, pero seguía siendo River y ese era un buen Y River. tenía una nómina muy buena. Era un buen Sí, River. sí. Era un buen River. Y estaba para mí el mejor equipo del torneo, Sin duda. que era Sao Paulo. Sin duda. Que era un equipo, si lo llevamos a hoy en día, ese es el Palmeiras. Sí. Ese Sao Paulo es el Palmeiras. Sí. Era una cosa, Con mucha plata, con unos jugadores impresionantes. tenía juventud, experiencia, porque Tenía habían todo, veteranos, tenía había todo, gente tenía saliendo, Rogerio Ceni, el arquero. que ya era veterano en el 2004 y jugó como hasta el 2020. Siempre fue veterano. Sí, Desde creo- que lo vi siempre era viejito. sí. Es que era una En el cosa horrible. 2004 ya era viejo y se retiró en el 2020 con alrededor de 76 años, más o menos. Y algunos goles. Hizo muchos goles. Sí. Hizo muchos goles. Qué viejo horrible era. Y le toca al 11 Sao Paulo. Con Luis Fabiano y Grafite. Grafici. Grafici, 4 años después, va y hace una épica en la Bundesliga, No, que con no. el Wolfsburgo es goleador y campeón de la Y Bundesliga. hace un gol de taco al Bayern Múnich. impresionante. Sí, Sí. sí. Nos vamos para otro lado, pero bueno. Es que es el fútbol viejito. Jugaba Danilo, jugaba Simplicio. Era un Marquinhos del equipazo. enganche. No había forma. Es que otra vez digo, lo dije con Santos y con San Pablo. Ahora sí Era no hay peor. forma. Ahora sí no hay Era forma. peor. No, y, ya. y cuando entró el 11 al El Morumbí, no había. Era una candela. Todos con bandera de Japón. Era ellos, una ellos candela. eran el campeón de Es que era Libertadores. el mejor Ellos equipo. eran. Era el mejor equipo. Y allá otra vez Juan Carlos Lara. Ese fue el día que Juan Ese Carlos fue el día. Henao se ganó el premio al mejor jugador del Aquí cuando tapó la bola y Un loco, un demente. Yo no la vi en vivo. Pues yo como que la tapó y me desconcentré. Y fue en la repetición que yo, man, ¿por qué hizo eso? No. Estaba totalmente sacado. Era hermoso. Estaba totalmente Ver tapar a sacado. Henao era lo mejor. Y el Once Caldas, lo mismo. Planteó un partido inteligentísimo Sí. allá. También. Henao sacó 4 o 5 pelotas Defensivo, de gol. ¿no? Claramente, Defensivo. claramente. Pero Henao saca pelotas muy importantes de gol. Oh. Pero aún así el 11 se acercó. Y ahí volvemos a la jugada Sí. de Jeffrey. Que se va hasta la línea de fondo y empieza a arrastrar gente hacia afuera, como a amagar y amagar. Sí. Y al final le pega y pasa tocando Por un el palo. por un ladito. Yo en ese momento dije, este man hace el gol, esta ciudad se acaba. Y saca el empate el 11. Otra vez un empate. O sea, ya veníamos de 3 épicas. Y ellos confiaban, el Once Caldas, mejor dicho, confiaba mucho en... Ya había hecho, siempre fue un fortín, pero aún más. Pero es ya que era se mucho más estaba fortín. volviendo que nadie le ganaba. Es impasable. Era impresionante. Lo empata y viene la vuelta. Pero antes, no, mentiras. Ayúdeme a recordar esto. La primera semifinal fue la del 11, porque esperó rival. Sí, claro. Sí. Y en la primera semifinal de la otra llave, que fue Boca River en la Bombonera, se molieron a golpes. A uña. Pero literalmente. Sí, total. Gallardo y Abondancieri Sí. se estaban arañando la cara. La gata Gallardo No, le dice. no, Yo soy, obviamente, de River a morir Sí, yo y también, el claro. muñeco. Sí. Pero sacó las garras. Uy, fue- Sacó las garras. No se jugó. Fue fútbol argentino Nah. de barro ese día. Ese primer partido fue horrible. Se dieron Fue zapato horrible. Sí, lo de vi. lo lindo. Lo vi, Sí, yo también lo vi. lo Se vi. dieron zapato. No, fue impresionante. El Coco Amelie metió una plancha. No, es que no. Sí, la recuerdo. Sí, la sí. recuerdo. Fue horrible. Se dieron. Y viene la vuelta. Primero juega la llave de Once Caldas Sí. Sao Paulo. Y el 11 lo empieza ganando rápido. Rápido. Creo que a los 7. Con un gol de cabeza de Erly Alcázar. De cabeza. De cabeza. De cabeza. Y estamos hablando del. Sí. Sí, de cabeza. De cabeza. Que empuja a Dairo. Alguien empuja a Dairo en el gol. Biafara empuja a Dairo, la mete y cabecea. Cabecearle al Alcázar. Es un gol hermoso. No, Es un gol de semifinal de espectacular, Libertadores. De semifinal. Es un gol espectacular. Y Erly Alcázar. ¿Quién es Erly Alcázar? ¿Dónde más jugó No Erly sé Alcázar? qué está haciendo Erly ¿Está Alcázar vivo? hoy en día. Espero que sí. Está vivo. Tampoco estamos. Pues ojalá. Prócer de la nación. Me da ¿no? igual, la verdad. Prócer de la nación, Me da ¿no? igual, Y Sao Paulo sale a jugar con ese medio equipo que tenía. Y salió a jugar. Y salió a Y me jugar. acuerdo que salió a jugar. Puta. No se demoraron mucho en empatar. No, Un latigazo de empataron Danilo rápido. abajo. Sí. Y empieza otra vez a sufrir. Y a apretar. Y le robaron a Sao Paulo un penalti de nado a Gustavo Neri. Pero si no estoy era mal. infame. No. Fue infame, sí. No, es que eso con VAR es hasta roja. Sí, seguro. Era horrible. Y el partido, en un momento, después del minuto 75, Sao Paulo ya bajó porque le empezó a afectar el La cansancio, altura, la altura. obvio. Y ya, el partido entró como en un llano.
En Y un dijimos, llano. Sí, en un llano. Buen término. Yo a veces hablo bien. Sí, sí, sí. Un no, llano. No y tan burrito. Un llano. Entra en llano el partido. Llano. Y todo el mundo estaba penales. Listo, vámonos a penales. era- Hicimos penales. Irnos a hicimos penal. historia. Campeón de Libertadores. Exactamente. Ya era campeón de Libertadores. Y pasa la jugada más inexplicable de la historia del fútbol colombiano. Javier en la Araújo. que Javier Araújo. El descabezado Javier Araújo. Javier Araújo. Araújo. Trastabilla, le pega al césped. Con esa jugada se saca un jugador y le pone una pelota. Oh, me emociono, me A emociono. don Ah. Jorgito Agudelo, Marihuano Agudelo. que tira un gancho. Ese jugador de Sao Paulo se fue contra las vallas. No, pues terminó en la Universidad Se fue Nacional. contra las vallas. Y la mete en el minuto 90 y péguele. Con qué calma. No, un frío. Con el polluñuelo detrás. Por la final, por la final, Por la final, No por me la olvida, final. No me olvida. Y hace ese gol, hermano. Yo ahí tengo una anécdota y yo creo que la debo tirar de una vez. Yo a esa semifinal fui. Yo no fui a la final, pero fui a la semifinal. Me invitó un tío Jaime con mi primo Daniel. Saludos a Jaime. Jaimito el mejor. Ellos me invitaron al partido. Fuimos a Sur. Ellos iban casi siempre a Oriental, pero no había cómo ir a Oriental. Sí. Usted, niño privilegiado que pudo ir. Tranquilo. Me tocó ir a Sur. Parce, en Sur, en ese gol, cuando tira el gancho Agudelo y define, yo me paré a celebrar, contento, feliz. Obvio. Nadie celebró el gol. Pues nadie levantó las Sí, manos. sí. Todo el mundo se estaba abrazando, llorando. Todo Sur. No, estoy... Los primeros eran Jaime y mi primo, los dos abrazados llorando, y yo miraba para todo lado y todo el mundo lloraba. Nadie celebraba el gol. Fue una cosa... No, nunca eso- se me olvida. no, es Nunca que- se me olvida. Eso fue hermoso, Oh. la verdad. Me emociona, la verdad, No, contarlo, no, porque necesito tomar algo. fue muy lindo y ya, pues era la última jugada del partido. Se mete el Once Caldas a la Y final. además, y a hueler. Ve, perdón, y a celebrar. Se mete el 11 en la final. Era... Final de Copa Libertadores, un equipo Once Caldas. absolutamente chico. Sacando- Soy muy hincha del 11, pero más chico no podíamos Y en ser. esa época era más chiquito. Por eso. Éramos absolutamente Se mete chicos. en la final el Once Caldas. Yo creo que la gente aquí no podía creer lo que estaba pasando. No, eso fue una locura. Contra. Entonces ahí sí a esperar. Y ahí tengo Bueno, otra espera. historia, es que salimos, subimos a la avenida Santander a tomar buseta. No, pero No había... era amor a pie. Era mejor a pie, Era mejor a pie. pero estábamos muy niños, nos Ok. montaron en buseta. Y me pregunta mi tío Jaime, ¿con quién quiere la final? Pero Desde los cuatro fantásticos yo soy de River. obvio. Con River. Y al otro día sucede la otra batalla en el La otra Monumental batalla. del... De la gallinita. Gana Boca. Del Sobrahue Tigre Tevez. Ajá, de Chicharrón Tevez. Chicharrón, uy. Gana Boca en penales, un partido de película. Y llega a la final contra Boca. Voy a decir otra vez lo mismo. No había chance. En ninguna fase había chance. No había chance. Contra Boca Juniors no había chance. Y ahí sí... No, el 11 ya había tocado el cielo. No, es que estamos, hombre. Estaba muy por encima de las expectativas. Pero del Once lejos, Caldas. pero lejos. Y viene el partido en la Bombonera que pasaron muchas cosas. Hay muchas anécdotas Hay del much- partido. Exacto, Sí, del sí, sí, partido. sí. Pero durante el partido, Henao salva dos, pegan dos en el palo. La en el chilena de primer Vanegas tiempo, que es emblemática. La chilena de Vanegas. Además, qué uniforme lindo ese negro del Era Once hermoso. Caldas. Qué uniforme con el espectacular. cuellito torcido. Sí, aquí. acá. Y el póker blanco acá. Sí, No, sí, era sí. hermoso el uniforme. Biafara que se cagó literalmente. Pues esa es la historia, sí. Cagó. Esa es la El historia. Perdón, yo no Biafara. El convicto John Biafara. Esa era la vida de Johncito, hombre. Estar jugando fútbol allá es en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé. Saludos a John, que la esté pasando bien por allá. Que Schiavi fue el que contó esa historia, ¿cierto? O Schiavi. Schiavi era el que estaba con él y le dijo que Es olía que feo. eso sí, algo así. Bueno, en fin. Y el 11 Perdón. estuvo muy cerca de perder el partido. Y muy cerca de y ganar. muy cerca de ganarlo. Con el Quinsoto. Donde Abondancieri no saque ese manotazo, se clava en el Lo ángulo. sacó. Tiró la mano porque dijo la voy a tirar. Voy a tirar aquí eso es un tema, pues una opinión muy personal que yo sé que a nadie le importa, pero hay que darla. Usted siempre tira opiniones personales que a nadie le Sí, importa. pues no hay... Hágale, El hágale. máximo ídolo del Once Caldas, el Quinsoto. ¿Sí? Después lo discutimos. Para mí. Lejos. Puede ser bueno discutirlo. Lejos. Lo que pasa es que el King es de nosotros, el King es de acá, entonces Jugó en otra parte en Colombia, en otro equipo en Colombia. no jamás. Listo, sigamos. Más- Galván,
no es más. No, Dairo, no me van a saltar es por Dairo. Ah, bueno. Que excelente, pero después hablamos. Lo que pasa, bueno, sí, es otro tema. Sí. Luego lo hablamos. Saca el empate el 11. Yo dije ese día, el 11 es campeón. Ese día que terminó ese partido en Argentina, yo dije, el 11 Yo creo que es ya campeón. ahí creímos. Sí, claramente. Además porque ya habíamos visto lo que el 11 podía hacer de local. Entonces, no, vengan que ahora sí toca acá. Sí. Venga Boca, que es que ahora sí toca acá. Y llega... Tevez no pudo jugar en la ida. No. Porque estaba sancionado. Estaba suspendido y por la volvía para la vuelta. Sí. Y en la vuelta también pasaron cosas. Y Guillermo no jugó. Él iba a salir de titular, calentó y no salió al partido. Así es. Ahí se especularon muchas cosas. Claro. Que peleó con el técnico. Dijeron que se lesionó. Eso nunca quedó claro. Y en el partido de acá, el partido fue bueno. Yo me lo vi hace poco. Fue bueno, fue un buen partido. Fue de ida y vuelta bastante. No, es que perdón. Nos quedamos con la imagen de que el Once Caldas fue defensivo en la Copa Libertadores. Afuera era defensivo. No, acá el Once acá salía a jugar. Salía a jugar. Sí. Obviamente tenía limitaciones porque no era un equipo, no era un gran equipo, pero salía a jugar acá. Sí, intentaba jugar. Y de hecho muy rápido saca el bombazo John Biafara y a llorar todo el mundo. Bombazo de gol. Sí. Se espera cualquier cosa de John Biafara. Un golazo. Un golazo. Hicieron en Fox en esa época, hacían unas previas largas y esa época no las veía todas y decían que el balón vuela mucho más acá, que precaución con eso, que el Once Caldas va a tirar, que no sé qué, y a la primera le queda este man y la clava ahí al ángulo. 1-0 el 11. 1-0. Y siguió jugando bien. De hecho, en el primer tiempo Vanegas se comió una en el área. Entrando al punto penal, la elevó. Era el 2-0 y se acababa la final. Se acababa. Y ya en el segundo, Cángel le jugó muy bien. Los 2 goles fueron al minuto 7. Sí. 7 del primer tiempo y 7 del segundo tiempo. Gol raro ese de tiro libre. Le cabecearon muy fácil. Sobre todo un centro muy llovido, muy suavecito, cabeció desde muy lejos, no cabeció firme y cayó. Sí, cierto. Y se van a los penales y ya no tenemos ni que contarlo. Otra vez, no había chance. Boca Juniors. Con Boca en penales, tiene toda la razón. Nunca perdió. Nunca perdía. Nunca perdía. En penalti le había ganado a todo el mundo. A todo el mundo cascó en penales. Y peor aún, el llamado cobra de primero. El primero y la deja en la mitad. Y la tira, la bota. Bueno, estaba perdida la final. Yo dije, ya estamos listos. Pero llega otro prócer del Once Caldas, debería considerarse ídolo también. Rolando Schiavi. Que la manda a Holocausto. Alguien de Holocausto quedó con el balón. Debe valer un plátano hoy en día. Yo me acuerdo que para cobrar el tercer penal les tocó esperar que entrara otro balón. Sí. Ese balón no volvió más. Y ya, y Boca botó todos los penales. Botó los 4. Schiavi, Burdizo, Cassini y Cángel. Y en el 11 cobraron Valentierra, Soto, Ortegón y Agudelo. Y a celebrar. Y al final tapa Juan Carlos Henao y a celebrar. ¿Sabe quién salió a correr apenas el Once Caldas fue el campeón? Papá de mi tío. El papá de aquí de mi amigo. Papá de Dani. A correr como un loco. Se ven todas las imágenes cuando Cataño hace esto. El papá de Dani está tirado encima de todo. Un grande don Danilo. Un grandísimo. Emocionante. Gana el 11 y... Que hablemos de anécdotas y de sentimientos ahí. Antes de que hablemos de eso. Top 3 de los jugadores del 11 en esa copa. Top 3. Juan Carlos Henao, el primero. Sí. Valentierra el segundo. Valentierra fue determinante en cuartos. Sí. Y para mí el tercero... Es que diría que toda la defensa, pero si tengo que elegir uno... Mentiras. John Biafara fue determinante. Es que yo no lo puedo sacar del top 3. Sí. Estaba pensando en Vanegas por la solidez, pero John Biafara. John Biafara de visitante hacía todo el trabajo. No, y en la final, que es el recuerdo más fresco, además, lo que corrió y lo que metió. Y el gol. Chusco, y el gol. Chusco Velázquez. El Chusco en la final fue... Taxista de época es. El Chusco en la final era Gennaro Gattuso. No. Fue impresionante lo que jugó. Creo que fue el único torneo bueno que jugó el Chusco Velázquez. Seguramente. No. Pero sí, para mí es Henao, Biafara y Valentierra. Biafara más que Valentierra. Sí. Porque es que hizo buen trabajo en todos los partidos. Valentierra siempre fue determinante. Pero Biafara de visitante era clave. Consistencia. Sí, Biafara de visitante era clave para ese equipo. Era importantísimo porque daba despliegue, jugaba de contra porque era muy rápido. Sí. Por la estatura era muy importante en pelota parada. No. Biafara para mí fue importantísimo. Se la doy completa. Lo que pasa es que el mejor recuerdo que yo tengo es el tiro libre. El tiro libre de Valentierra. Pero se la doy toda. Biafara fue importantísimo. Para mí Biafara fue clave. Bueno, ¿qué anécdotas tenemos de esa copa?
Deben haber varias. Muchas. Deben haber varias. La primera que se me viene a la cabeza es de aquí cerquita, unas cuadritas allá abajo, en Pereira, que recibieron a Boca. Ah, pero eso es una cosa chiquitica. ¿Qué es el Pereira? Sería un tema para Cuarto otro... finalista de la Copa otro Libertadores capítulo. 2000 algo. No, no, qué mal, no, qué feo, qué feo. Feo, eso no se Oh. hace, eso no se hace. Por más la rivalidad, el odio, ya Y le digo irse una a- cosa, y lejos de irme al tema ese de cargar, de la chicana, porque yo pues trato de no entrar en eso. Sí, me gusta mucho el fútbol y soy hincha del Once, pero no. O sea, realmente sí es hacerse muy chiquito, hacerle fuerza a un tercero para que le gane al rival de al uno. rival de uno. Sí, sí, sí. Parece demasiado. Bombas azules y amarillas. No. Y hace poquito volvió a pasar en la Copa Suramericana en Chile. Sí, fue Con tristísimo. Unión Española, Fue no, tristísimo. no aprenden. Fue Y tristísimo. otra vez clavados. Cascados por Mauricio. No, qué pesar. Eso, una anécdota pequeñita esa, pero a partir de ahí pasaron millones de cosas. Esa fue en la final de la Libertadores cuando el Once Caldas sale campeón, que Henao ataja el penal. Es la primera vez que yo vi lagrimear a mi papá. Lloró. Y papá, Lloró. un roble de 70 metros. Sí. Lo vi lagrimear. Porque el Once Caldas fue campeón. Don Martín no tiene cara de eso. No, obvio no. No Ya tiene lloraba cara por ahí esa vez. Nunca se le preguntaba, ¿le es hincha del Once Caldas? Es acomodadito. Sí. Como yo. Sí, tal cual. Hincha el que gana. Pero sí, personal esa. La que les conté ahorita de la semifinal de la Libertadores allá en Sur. Y esa viendo a mi papá. A mí, yo tengo un recuerdo de la final. Mi papá y yo llevamos ponchos. Pues Sí. casi siempre íbamos con poncho, porque cuando eso uno se sentaba como en esos bloques de cemento. El estadio era... Sí, claro. No, No, tenía no pues era así, tetería. sí. Ajá. Entonces uno ponía el ponchito para... Sí. Y en la salida, yo me acuerdo que eran no sé cuántas bengalas. Entonces uno se cogía el poncho y se tapaba. Ok. No quedó poncho. Caían y se empezaba a quemar. Se quemó el O sea, poncho. eran puros rotos. ¿En serio? Yo guardé ese poncho, era un poncho del Once. Yo lo guardé Sí. mucho tiempo. Yo no sé dónde estará, pues se perdió, lo habrán botado mis papás, no sé. Pero no se me olvida. Usted que estuvo en la final, ¿se sentía muy distinto ese día el estadio? ¿O Era usted ha diferente. sentido eso? No, Era no, distinto? nunca era diferente. No, pero lo que se sintió en semifinal y final, ni con Santos, porque yo creo que con Santos todavía la gente no creía. Ajá. Yo creo que con Sao Paulo la gente empezó a O creer. con Sao Paulo, Joadan Sur era Yo impresionante. creo que ahí la gente empezó a creer, inclusive desde el 0-0 en el Morumbí. Sí, claramente. Entonces la energía yo creo que era, de Era hecho, el estadio se llenó contra Santos, quedaban unos claros. Por los poquitos. llegando a Sur. Eso, sí. Bajito Oriental. Ajá, sí. Contra Sao Paulo ya, No, ya. era un país entero. Colmado el coloso. Era un país entero. Sí. Volcaba, ya Totalmente. se sentía que podía pasar. Ya era el equipo de Colombia. Exacto, Sí, yo lo que sentí en la final y en la semifinal no lo había sentido antes y claramente después de eso no se volvió a No, sentir. es que no creo que... De vuelva a hecho, le suceder. digo una cosa, lo que se vivió en esas fechas, digamos que justo ahora, en estos momentos, es que veo que hay conexión entre el equipo y la hinchada. Desde eso no Volvió, lo sentía. Sí, pero sin duda. hace poco. Inclusive, ni siquiera en el campeonato del 2009 con Javier Álvarez y en el 2011 con Osorio, 2010, Sí, perdón, 2010 con Osorio. 2010 con Osorio se veía tanta comunión entre la hinchada y lo que se ve ahora es parecido a lo que se veía en ese entonces. Es que de hecho fue tanto lo que pasó en Manizales y en Colombia con el Once Caldas, que ya habíamos visto varias ediciones de la Copa Libertadores con sus previas que los argentinos las hacen muy Oh, extensas y muy buenas. Buenísimas eran. Ya no las hacen tan buenas. Sí, las hacían muy bien. Sí. Y me acuerdo que para la final del Once lo hicieron distinto, porque Mariano Clos y Niembro estuvieron acá en Manizales, Sí. les dieron las llaves de la ciudad. Sí, me acuerdo. O sea, fue todo un evento. Y eran previas desde por la mañana. No, era todo el día. Todo el día. Era todo el día en Sí, previa, sí, en sí. Fox, en RCN, en Caracol, donde usted viera, eran cierto. previas. No era para menos. Y realmente no estaba jugando el Once Caldas, estaba jugando Colombia. Colombia, es que era un Estaba país jugando volcado. todo el país. Todo el país. país. Y aquí, seguramente en Pereira hubo gente que le hizo fuerza al Once Caldas, seguramente. Los hinchas hicieron lo que hicieron, pero en realidad en todo Colombia estaban apoyando al Nos Once estamos Caldas. perdiendo una anécdota de Quizás la mejor. nuestro amigo. Quizás Qué la bueno mejor. sería tenerlo acá y Sí, que la quizás contara. la mejor. ¿Usted tiene más o menos para contarla en 30 segundos lo que fue? ¿Se acuerda o no? ¿Alguna vez nos la contó? Es que no le hago honor a la anécdota. No, yo es que puedo decirla, pero no le hago honor. Contarla mal es dañarla. Es dañarla. quitarle. Pero- Pero en algún momento se las vamos a contar. Bueno,
Que quede pendiente. Promesa Que la escriba. Dani, Que la escriban un... Dani, promesa que en algún momento la va a contar, porque es una anécdota hermosísima. Cero. Es quizás la mejor que No, entre nosotros hemos obviamente. escuchado. Ahí se acabaría el programa. Sí, Con esa es una cerraríamos. anécdota impresionante. Total. ¿Después qué? ¿Qué pasó después con el 11? Eh, O sea, el 11 gana la Libertadores. Deportivamente, digamos que fue a competir en la Intercontinental, que nos ayudaron, le robaron 2 goles al Puerto Sí. enormes, pero el 11 compitió, se defendió, lo de siempre. Y ya es un premio estar allá. Exacto. Pues ya. Estuvo a nada de ser campeón del Estuvo a muy mundo, poco. que esa chapa, mejor dicho, No, el 11 Caldas es campeón estaríamos del mundo. ahí sí, varios Que tendrían separe el que sea acá en con Colombia. mucho respeto Sí, nos tendrían que sí, mirar. sí. No se dio, obviamente en ese momento fue devastado, un domingo, A las 3 de la mañana. me acuerdo que salía al rato y gente tirada en el piso, borracha, llorando, o sea, la ciudad se iba a morir. Estaba colapsada. Literal. Sí. Pasó eso y lastimosamente aquí en Colombia, en bastante parte de Sudamérica, son procesos que deberían seguir, pero es imposible por infinidad de razones. Esa es buena, hablando usted de proceso, porque para otro programa también nos da. Sí. Realmente el Once Caldas tenía un proceso para ser campeón de Copa Libertadores. El Once Caldas llevaba una década, si lo queremos alargar, o 5 o 6 años siendo un equipo muy competitivo Exacto. en Colombia. Pero ese proceso empezó un año antes. Cuando con fue la campeón llegada de acá con Montoya Junior. y quedó campeón porque casi que fue la misma nómina. O sea, usted se va ahí, sí. eran 2 o 3 que cambiaban, pero era la nómina Era la misma, casi la sí, misma. O sea, sí, tenía sí. un proceso que aquí en Colombia es un buen proceso. De exacto, un año y exacto, medio es un buen sí, proceso. Aquí no se ve mucho. Y después de eso, deportivamente, digamos que el Once tuvo buenas nóminas después. Sí. Compitió varios torneos. De hecho, fue reconocido, lo invitaron a una Copa La Paz, me acuerdo, en Corea, jugando contra Lyon. Sí, claro, con el uniforme Adidas del Once Sí, Caldas. exacto. Sí. No, el 11 tuvo unos años de gloria. Sí, merecido, bien ganado, obviamente. claramente. Pero después suceden cosas administrativas y cosas extradeportivas que yo no voy a decir que nublan, pero que sí queda como un lunar. Por ejemplo, a mí lo del profe Montoya, que es totalmente aparte del fútbol, pero es un tema de este país. No, Y es tristísimo cómo Enfermos, termina el profe. enfermos, sí. El profe que realmente es un prócer de la nación. Él sí lo es. es impresionante. Es impresionante lo que Y suceden cosas como la del profe y el 11 entra, digamos que después en el 2009 se encuentra un título, en el 2010 arma un gran equipo y sale campeón. Que Pero ahí a partir empezó- del no, perdón. 2011, Si bien fue un gran equipo y fue un gran título, ahí empezó el desastre administrativo. de Sí, Once totalmente. Caldas, porque El se llenó de desastre deudas por traer un equipo por que traer no un podía equipazo. traer, Exactamente. malos manejos. Ahorita tuvimos 6, 7 años desastrosos, dolorosos, Cerquita del absolutamente. descenso, muy cerca. Y ahora estamos disfrutando de... voy a tratar de hablar con objetividad porque además me alegra que el Once Caldas esté viviendo lo que está viviendo, pero realmente siento que tiene muchas falencias deportivas, técnicas, pues en cuanto al cuerpo técnico. Van a matar los hinchas del Once porque obviamente aman al arriero, al equipo y claramente... Y están unidos. No, y han jugado muy bien y han merecido lo que Y han están competido consiguiendo, bien, sin seguro duda, que sí. sin duda. Seguro que sí. Pero siento que la emoción nos han hecho elevar a lugares donde el Once Caldas todavía no está preparado. Cierto, Y ahorita estoy en de finales acuerdo. creo que lo Estoy de estamos acuerdo. viendo. Sí, claro. Pero sin duda que quedar campeón de Copa Libertadores le dio al Once una visibilidad, un reconocimiento que estaríamos lejos de tenerlo si no hubiera pasado. Lejos. No, lo del 11 es Grandísimo. enorme. Valorable desde cualquier punto de vista. Cada año que pasa, nosotros que fuimos niños en esa época le damos más valor, mucho más valor. Porque además piense otra cosa. Si bien Nacional es el más grande, lejos. Creo que Sí, no, muy lejos. no hay es muy punto de grande. comparación con nada. Y en las 2 Libertadores hay gente que le baja el pulgar por alguna parte. Sí. Que primero lo de Pablo Lo de Escobar, Pablo, segundo que los rivales en la Fixture. segunda, unos partidos fáciles. Ajá. Al Once Caldas usted no encuentra por dónde bajar el pulgar. Cero. No encuentra por No, dónde. no. O sea, fue una Copa Libertadores absolutamente impecable. Sí, total. Juli, Total. creo que concluyamos. Esa puede ser el punto final de este capítulo. Sí, ¿Es merecida la Copa Libertadores del Once Caldas? es merecida.
yo le hago una pregunta. ¿El que gana es el que lo merece o para usted no? Es como cuando le preguntan a uno si el que gana es el mejor. No siempre. No siempre. Yo creo que hubo partidos donde el Once no mereció ganar ni pasar, eso está claro. Con Santos acá. Con Santos acá, con Sao Paulo allá, y si se quiere con Boca allá. Sí, sí. Boca, pero fue regular, o sea, el equipo nunca fue menos en cuanto a luchar los partidos, en cuanto a los escenarios que se encontró, nunca se vio un equipo pues como amedrentado por la situación, siempre sacó, si bien era un equipo que no tenía tanta experiencia, uno nunca vio jugadores cagados, como se dice. Es verdad. Siempre prepoteando a los rivales. Me acuerdo de Vanegas con Schiavi, que era Schiavi y enganchado de frente. Schiavi. Exacto. O sea, fue un equipo que no fue menos que el reto. Fue un equipo muy valiente. Uf, muy impresionante, valiente. Impresionante. Yo creo que el Once Caldas fue un dignísimo campeón de Copa Sí. Libertadores. No, merecido. Sí, yo también digo creo que es sí, merecido. es merecido. Yo creo que es merecido el título del Once Caldas. Y hacen falta equipos con esa gallardía. Inclusive sin jugar tan bien. En Colombia, hablo de Colombia. Porque muchas veces queremos jugar bien y nos hace falta eso, hombría, sentirse igual al rival, no sentirse menos. Sobre todo eso, no sentirse inferior a ninguno. Y ese equipo tenía eso. Sí, mucho. Porque defenderse no quiere decir que me sienta menos, simplemente... Es una forma de jugar y es totalmente legal. Pues ellos no hicieron nada ilegal. De hecho era un equipo muy limpio. Exacto, sí, un equipo muy seguro limpio. que sí. Seguro que sí. Y es mal... El Once Caldas era un equipo que se paraba bien, se estructuraba, pero llamarlo defensivo y que la ganó colgado de los palos, a mí me parece, me parece irrespetuoso decir que el Once Caldas ganó la Copa Libertadores. O que no jugaba bien. Colgado de los palos. Que es peor aún, que lo he escuchado, ¿no? Que es que ese equipo no jugaba bien. Sí. Si defenderse bien contra esos equipos no es jugar bien, no sé de fútbol. Exacto. Y seguramente no sé de fútbol, es un burro para ver bien. fútbol. Lo somos, seguramente. Sí, lo somos. Pues. Vámonos. Ya. Antes de laminar. Hágale usted. Hay que compartir. Like. No, usted no sabe. Comentar. No tengo ni idea. Comenten. Eso. Síganos. Escriban, comenten lo que quieran. Aquí estoy anotando los que no me han seguido, los que no me han todo. Sí, ya bloqueamos a varios, ¿no? Sí, ya. Sí. Epa. Lo que ustedes sientan anécdotas de la final, de cuartos, de todo el torneo. Recuerdos, qué sintieron, dónde estuvieron, dónde lo vieron, cuántos años tenían, lo que quieran. Todo. Nos sirve. Todo nos sirve. Esta conversación para la gente del Once Caldas y para la gente de todo el país es muy buena de tener porque nos hace sentir muy felices. Güey. Porque además nosotros aquí hablamos un ratico, pero el resto del día hablamos todo siempre de fútbol. Sí, siempre de fútbol. Entonces nada, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Todo bien. Chao.